Bueno, pasan 57 minutos de las 8 de la mañana y es momento de meternos en el mundo laboral. Lo hacemos de la mano de Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo. ¿Cómo se llega a fin de año en esta ronda de consejos de salarios? ¿Cuántos acuerdos se han logrado? ¿Cuánto falta? ¿Cuál es la aspiración? ¿El nuevo salario mínimo? ¿Cómo se llegó a él? ¿Cómo se va a pagar? Y la alta conflictividad que hubo este año. Y hablando de conflictividad, tenemos sobre la mesa el tema de Claldi, ¿no? Porque sigue la huelga de hambre de uno de los trabajadores, pero se convoca una instancia ahora en unas pocas horas. ¿De qué se trata? Contanos, Marcela. Buen día, gracias por la invitación, un gusto estar por acá. Sí, ahora casi que cuando nos vayamos de acá vamos para una instancia que convocamos con el ministro, con el sindicato de Claldi, la Federación Láctea, el PIT-CNT, la empresa Claldi y la Cámara de la Industria Láctea. Nosotros negociamos desde que se sucedió esta situación, nunca paramos de negociar, ya incluso con el anuncio de la huelga de hambre sobre la mesa estuvimos hasta la última noche intentando, y en todos estos días nunca hemos dejado de explorar soluciones. Y bueno, hoy iríamos a presentar una nueva propuesta que la vamos a presentar en un ratito, que retoma un poco los caminos negociados, y esperamos que con la contribución de todos poder llegar a un acuerdo. Propuesta que surge del Ejecutivo, que toma algo de lo que dice la Cámara del Gremio. Exacto. Hay que reconocer que realmente la Cámara de la Industria Láctea y el PIT-CNT han hecho grandes esfuerzos en todo este tiempo, pero bueno, de fondo sigue estando presente el despido y eso es lo que nos tiene. ¿Y cuál es la llave para la resolución del conflicto? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Si hubiésemos tenido la llave ya lo hubiésemos abierto. Supongo que el sindicato va con planteos puntuales a ustedes en donde no quiere ceder y por eso se da esta fricción. El sindicato sigue entendiendo que hay un tema de una represión sindical fuerte en cuanto a que la empresa despidió a 32 trabajadores, de los cuales los 32 eran afiliados al sindicato. Entre ellos se encontraba toda la dirección del sindicato actual, la dirección anterior, y por ejemplo en Montevideo habían solamente 3 afiliados y solamente esas 3 personas fueron despedidas de la plantilla de Montevideo. ¿Y hay posibilidad de una acción de amparo? En primera instancia el sindicato la perdió. Nosotros siempre seguimos negociando, nunca dejamos de negociar. Y bueno, y lo que estamos es tratando de buscar soluciones para los trabajadores. ¿Y qué les dice la empresa? Porque si es tan evidente que estos trabajadores son todos sindicalizados, que justamente se elige echar a aquellos que son parte del sindicato, ¿qué es lo que responde la empresa? La empresa atraviesa una situación financiera compleja, enmarca esta decisión en el marco de necesidades de mejoras operativas, de una readecuación. En la industria láctea hay temas de escasez por momentos de materia prima, o sea, es la misma leche que distintas empresas compiten por tener esa materia prima, y bueno, y que tuvo que readecuar su plantilla de trabajo a la nueva realidad actual para ser más eficientes, y que ellos optaron por salvar al resto de los trabajadores que siguen hoy en la empresa, y que tuvieron que tomar esa decisión. Nosotros hemos manejado distintas propuestas, desde seguros de paro, buscar otras alternativas incluso a cómo se elegían, quiénes egresaban. Todo eso no fue posible porque de repente a veces hay alguien que hasta le pueda servir, cobrar un despido, cambiar de trabajo. Bueno, todas esas alternativas se exploraron, no fueron posibles. Y ahora estaríamos pensando en que puedan por lo menos acceder a un seguro de desempleo. Especial, más extenso, rotativo. O por lo menos quedar en el seguro por suspensión y no por despido. Y bueno, y en el tiempo seguir buscando soluciones que puedan tener algún trabajo. Pero bueno, es parte de los distintos caminos que no hemos dejado de explorar. Insisto, reconociendo el rol que ha jugado la Cámara de la Industria Láctea y el PIT-CNT en no dejar en ningún momento de explorar soluciones. Bien. Directora, ¿satisfecha cómo viene la ronda de los consejos salarios? Sí. Nosotros
tenemos que partir o sea, analizar desde dónde se partió y en ese contexto estamos satisfechos. Si nosotros, cuando empezó esta ronda, habían muchas mesas que no habían terminado la ronda anterior, porque en la ronda anterior se preveía un correctivo negativo y los salarios no se pueden bajar, no se puede ajustar a la baja. Entonces eso era un ingrediente que había que pasar a negociarlo en estas rondas. En algunos casos el correctivo en menos se podía llegar a ser más del futuro aumento y entonces en esto de que no se puede bajar el salario. El sector metalúrgico, por ejemplo, el viernes de la semana pasada recién resolvió eso, o sea, recién terminó la ronda 10. Por eso es de que algunos sectores demoraron en empezar. ¿Y cuál es el porcentaje de acuerdos al que se llegó? En ese contexto de demora, igual la mayoría de los sectores empezó a negociar, algunos incluyeron estos de los correctivos en esta ronda y tenemos un 72% más o menos de mesas cerradas. Otras también en esto de cambio de gobierno, expectativas muy altas del movimiento sindical, cambio en los lineamientos, esto de pensar en la inflación subyacente, en un momento con la inflación bastante controlada, que entonces también los sindicatos a veces venían como acostumbrados a aumentos más altos, a otras dinámicas y estos lineamientos fueron diferentes, entonces eso hizo un poco que costara el arranque, pero ahora venimos bien. Un 72 cerrado. 72 cerrado. ¿Con cuánta participación? ¿Cuánto votación? ¿Con cuánto, digamos, de convenio entre las partes y con cuánta participación del Estado en votación? De estos que tenemos ahora, tenemos más o menos un 75% tripartitos y un 11% convenios de las partes con abstención del Poder Ejecutivo, y lo que hace un 90% de estos que las partes se pusieron de acuerdo. Esto pensamos que puede llegar a cambiar porque los que faltan son los que están un poco más difíciles y entonces ahí puede ser que tengamos que hacer votaciones y entonces al final, cuando evaluemos el final, sea distinto. Por ahora los que han cerrado vienen cerrando con acuerdos tripartitos y con acuerdos tripartitos dentro de los lineamientos, o sea que en esto de que bueno, costó empezar, pero como que después las cosas han fluido, las partes están negociando, están haciendo acuerdos con temas salariales, pero también con otros temas. Hay unos cuantos que han incluido cláusulas vinculadas a los cuidados, licencias especiales, temas de salud mental, que eran otros de los temas que a nosotros nos interesaba incluir en esto de enriquecer la negociación colectiva y que la dimensión del mundo del trabajo tiene otras particularidades. ¿El tema de la reducción de la jornada laboral estuvo en conversación en alguno de ellos? Nosotros lo habíamos dejado fuera de los lineamientos, apuntando a que se pudiera abordar en el Consejo Superior Tripartito. Estuvo presente en algunas mesas, pero de momento no se han cerrado acuerdos con eso. ¿En qué rubros? En la industria de la alimentación fue uno de los que estuvo presente, en el gas. En algunas plataformas apareció, pero después las negociaciones no fueron por ese lado. Sí fueron en muchos casos por el tema, por ejemplo, de aumentar licencias, generar derechos, que es una forma de reducir el tiempo del trabajo, pero vinculada a determinadas situaciones, a un familiar enfermo, a controles médicos, salud mental, a determinadas, sí. Y ese tema nosotros no lo sacamos de nuestra agenda, es uno de los temas con el que llegamos al gobierno y dimos todo este año para intentar a través del tripartismo ir encontrando soluciones, pero bueno, si no se termina de encontrar una solución por ese lado, vamos a proseguir con la agenda del Poder Ejecutivo, digamos, analizando, aprendiendo de las experiencias de otros países donde ya han implementado la reducción del tiempo de trabajo, porque entendemos que el mundo va para ahí, que la ley vigente de 48 horas máximas tiene más de 100 años y entonces Uruguay está en un momento de poder poner sobre la mesa ese tema. Nosotros no tenemos a tapa cerrada lo que queremos hacer. Nos gustaría que de verdad fuera construido entre todas las partes, que de verdad contemple las particularidades de todos los sectores,
pero entendemos que pasaron más de 100 años, el mundo del trabajo cambió muchísimo, Claro. automatización, inteligencia artificial, y que estamos en un momento de poderlo mirar, además de que hay otros países, tanto de Uruguay como de la región, que lo han debatido el tema y está en nuestra agenda. Directora, le quería preguntar por este episodio que se conoció en las últimas horas en el departamento de Paysandú, con un caso de trata que involucra a muchos trabajadores extranjeros. ¿Ustedes tienen la percepción en el Ministerio que puede llegar a ser la punta del iceberg? ¿Tienen ustedes la capacidad inspectiva para controlar que este tipo de circunstancias no se esté dando en otro punto del interior, sobre todo de la República? Ha sido una de las cosas que hemos hecho hincapié con la situación que nosotros nos encontramos cuando asumimos en el Ministerio, y tanto en lo que es la negociación colectiva, que es el área que me compete, como la inspección de trabajo, es de los dos lugares donde más menguada estaba los funcionarios. Por distintos motivos los funcionarios se jubilaron, no se repusieron. Ahora la Inspección General está haciendo un llamado interno de ascenso para sumar nuevos inspectores, y en el presupuesto también se contemplaba esto. ¿Cuántos tienen y cuántos quieren tener? Deberíamos tener más de 100 según lo que marca la OIT. No tengo exacto el número porque no es mi área. Pero ahí tenemos la observación de la OIT de lo que debería ser. Uruguay está por debajo de lo necesario, y es fundamental porque nosotros trabajamos mucho en esto de generar normativa, de mejorar las normas, pero si no hay quien lo fiscalice, pero es de las partes que más debilidad se encontró, y asumimos que hay un cuello de botella ahí en la inspección, que no tenemos todos los que nos gustaría. ¿Y tienen la percepción de que pues, se pueda estar dando otras situaciones como esta, como se descubrió ahora en Paysandú, en otros puntos? Hay algunas cuestiones que se están manejando en reserva, ¿Ah, sí? pero por las particularidades del caso, pero lo que se nos ha transmitido al resto del equipo es que ¿También con trabajadores extranjeros? Que hay algunas otras denuncias y algunos otros temas como para explorar, pero este tema previo a la inspección se estuvo trabajando más de un mes con Fiscalía, para que efectivamente el día que fueran se encontrara toda la situación. ¿También con trabajadores extranjeros, directora? ¿Sí? Por lo que tenemos entendido, hay por lo menos 2 o 3 casos que están en estudios. Rurales? Hay cosas que son de reserva, digamos, para que efectivamente se pueda cumplir y accionar como se accionó en este caso, que hubo mucho trabajo previo de Inspección General de Trabajo, de Fiscalía, de distintos actores del Estado para llegar a encontrar lo que se encontró. Estuvo hace unos días la directora de la unidad de víctimas de Fiscalía justamente, y dijo que hay un crecimiento, que observan un crecimiento de casos de trata, la mayoría para explotación laboral. ¿Ustedes ven también ese crecimiento? Como te decía, nosotros en situaciones comprobadas no las podemos determinar porque tendríamos que hacer la denuncia rápidamente, y bueno, este fue un caso de eso. Sí tenemos a veces la percepción de que hay determinados... Hubo casos en Artigas, hubo otros casos sonados, ¿no? Claro, pero lo que te digo es competencia de la inspección, y son ellos los que tienen como el know-how para hablar de eso con más propiedad. No me gustaría opinar en un área que no la profundice. La llevo al salario mínimo nacional. ¿Cómo se llega a ese aumento de poco más del 7% y por qué se va a pagar en 2 tramos? Nosotros ahí, desde que asumimos como parte de la política del gobierno, nos habíamos concentrado en aumentar el salario mínimo de los trabajadores más sumergidos. Eso estuvo presente en el diseño de los lineamientos de la ronda de consejo de salarios, cuando se trabajó en niveles, el primer nivel que era para los trabajadores que ganaban menos, y como parte de la política salarial está el tema del aumento del salario mínimo. Ahí, bueno, era la necesidad de que el salario mínimo aumentara por encima incluso que los trabajadores que pertenecen al nivel 1, porque al nivel 1 hablo de los más sumergidos dentro de los lineamientos, y también mayor que lo que fue la inflación. Ahí, bueno, trabajamos para concretar el número, ese 7,54, contempla lo que fue la inflación pasada y contempla un crecimiento real del salario.
Por eso es un poco lo de dividirlo en dos. En enero estaríamos como llegando a contemplar la inflación y a partir de julio sería lo que es el crecimiento real. Y ahí llegaríamos a que a partir de julio el salario mínimo pasaría a 25.383. Ahí, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el aumento del salario mínimo pasado, que en un contexto de inflación de 5,5 se dio un 6%, nosotros estamos dando un salto cualitativo, porque en un contexto de inflación de un 4 estamos dando un 7,5. Por eso esto de que verdaderamente haya un crecimiento y de seguir impulsando a los demás abajo, que era la meta del gobierno, más allá de que la mayoría de los trabajadores actualmente están fijando sus salarios en los consejos de salario. La negociación colectiva en Uruguay alcanza, está bien que hay cotizantes y no cotizantes, pero en esto de que los consejos de salario fijan el salario para los trabajadores dependientes, un 72% más o menos de los trabajadores, de la población económicamente activa, lauda sus salarios en los consejos de salario. Entonces el salario mínimo se torna una referencia, sí. Claro, pero la discusión pasa por otro lado. Pero tiene mucho más que ver en el porcentaje de índice medio de salarios lo que es la negociación en los consejos de salario. El Ministerio de Trabajo va a enviar al Parlamento un proyecto que obligaría a notificar despidos masivos, ¿no? Y también el producto de algunos casos que se dieron en los últimos días. Esto no cayó muy bien en el sector empresarial, hubo críticas, por ejemplo, de la Cámara de Comercio y demás. ¿Cómo están manejando este tema y por qué entienden que esto es importante? Ahí Uruguay ha tenido siempre tradición de ratificar los convenios internacionales a través de la OIT, que es un órgano de las Naciones Unidas. Esto no es de ahora, o sea, históricamente Uruguay ha participado en los órganos de Naciones Unidas y ha tenido esa tradición. Ahí, bueno, se han estudiado aquellos convenios de los cuales Uruguay todavía no había ratificado y uno de ellos es este 158. Sumado a algunas situaciones que nos tocó vivir incluso antes de asumir, como fue la situación de Yasaki, se detectó con mayor necesidad que este era un tema a abordar. Ahí lo que nosotros pretendemos, bueno, es reglamentar ese convenio internacional para el Uruguay, que básicamente habla de dos cosas. Habla del preaviso en los despidos y habla también de tener una causa para el despido. En el caso de los preavisos, lo que nosotros nos imaginamos es que se puedan transitar dos situaciones. Una, de repente una empresa nos comunica la necesidad de tener que cerrar y poder abrir un espacio a ver si incluso el Estado puede ayudar de alguna manera a través de UTE, de Banco República, de distintos organismos del Estado, Ministerio de Industria. O sea, nosotros, Ministerio de Trabajo, muchas veces coordinamos con otros organismos del Estado que tienen que ver, INEFOP para capacitar a los trabajadores, seguros de desempleo, la propia negociación colectiva. Tuvimos este año un ejemplo de una empresa que anunció el cierre y el sindicato aceptó negociar un convenio a la baja, sacrificar determinados beneficios en aras de mantener la fuente laboral. Eso sería un escenario. Y el otro escenario, porque por supuesto que las empresas van a poder seguir cerrando, es hacerlo ordenado. En el caso, por ejemplo, de Yasaki, que se avisa en la madrugada la situación de despido a través de un estado de WhatsApp, esos trabajadores no sabían ni siquiera si iban a tener derecho al seguro de desempleo, cómo acceder, dónde encontrar el formulario, si iban a cobrar el despido, porque cerró la empresa, pero cerró el departamento de recursos humanos, los gerentes se fueron una semana antes del país y la gente que quedó en Uruguay no tenía... Entonces, hasta esas situaciones, bueno, vamos a cerrar, en tal fecha vamos a abonar los despidos, los vamos a abonar de tal forma, vamos a enviar el personal al seguro. En otros casos las empresas cierran y no pagan los despidos. Entonces, eso nos parece que ordena. Y después, por el lado de entender al trabajo como un derecho humano fundamental, cuando una persona se le va a quitar ese derecho, va a ser despedida,
que se le pueda informar los motivos. Pueden ser motivos vinculados a la empresa también, viabilidad de la empresa o a las razones de desempeño del trabajador. Barrios, uno de los objetivos de este gobierno que se ha puesto es, bueno, cumplir sus metas a través del crecimiento y la generación de empleo. Y un poco lo que dicen desde el ámbito privado, la Cámara de Comercio, la Cámara Empresarial, es, bueno, esto puede ser un tema más para que las inversiones extranjeras no lleguen al Uruguay. Ya hay algunos empresarios extranjeros que dicen, bueno, Uruguay todo bien, pero hay una fuerza sindical que a veces nos complica un poco. Eso es un comentario que hacen los propios empresarios. ¿Qué pasa con esto? ¿Es algo más que se le agrega y que de alguna manera podría desestimular la inversión en Uruguay? Nosotros creemos que la certeza jurídica es lo que suma a la hora de que las empresas decidan inversiones y no tanto, y que hasta el tener reglas claras a veces suma precisamente en esa línea. Que haya una ley que diga que tiene que avisarse X días antes es lo que habitualmente pasa, o sea, en la mayoría de los casos pasa. Pasa porque las empresas transitan estos mecanismos, pasa porque a veces hasta está consensuado en los convenios, en los acuerdos de los consejos de salarios, hay preavisos. En realidad las situaciones estas son excepciones, pero son excepciones donde el trabajador en una situación que es horrible, como es la incertidumbre de quedarse sin empleo, a veces ni siquiera sabe, bueno, eso, cómo hacer, a dónde ir, qué oficina golpear. Entonces ahí es donde pensamos que es para las dos partes también la certeza. El proyecto ya está pronto, ya empezó a circular a nivel de gabinete. ¿Esto se conversó con el equipo también de Economía? El proyecto está terminando de redactarse por parte del equipo jurídico del Ministerio y se va a enviar a Presidencia antes de enviarse al Parlamento. O sea, no se habló antes con Economía esto. Supongo que capaz que en el Consejo de Ministros de hoy está presente. Informalmente el otro día se habló con algún actor de Economía, pero a nivel de ministros, por las declaraciones del ministro Don entiendo que no, pero supongo que se conversará ahora en el Consejo. ¿Y a nivel de los actores esos de Economía, cómo cayó? Cuando se explicó en profundidad, se entendió, digamos, lo mismo que en el Consejo Superior Tripartito. En el Consejo Superior Tripartito también se informó que se estaba trabajando en esto. Y bueno, quedaron expectantes a conocer el texto, porque también a veces... Sí, lo están terminando de redactar los compañeros del área jurídica, pero a veces como que terminamos opinando sin conocer o dramatizando cosas que no son tan dramatizables, porque como les decía, en la vida real es lo que... es la norma, la excepción es más bien la otra. Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo, muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Momento de irnos a las calles de Montevideo nuevamente porque se presentan hoy los resultados 2025 de Marca País. Beatriz Martínez nos amplía.